tú coges y puedes poner tantas bombas FAT, se hablan de producciones de casi 4.000 al mes. Estamos hablando de unas barbaridades exageradas. El otro día cuando salió Zelensky y tal, y para que lo diga Zelensky, ¿cómo será? Salía Zelensky diciendo que prevían que este mes iban a caer más de 3.500 bombas FAT. Siempre FAT estamos generalizando, ¿eh? Estamos hablando de bombas que tienen el kit UMPK, puede ser FAT o FAT, RBK, metal seguramente, y seguramente alguna más, porque yo creo que se lo han puesto a todo. Entonces, claro, si te están cayendo 3.000 bombas, pues voy a poner 3.000 por 3.000, al mes, ¿qué haces? ¿De dónde salen los misiles? Si te producen 560 Patriots al año, todo el mundo, todas las producciones mundiales, 560 al año. Y claro, Estados Unidos no puede tirar de su stock de misiles Patriot, porque estos no son tontos. Estos mandan los Abrams que no les valían, y estos no van a mandar sus misiles defensivos de sus SM-6 o los sus TAP, eso no lo van a mandar, ¿eh? ¿Por qué? Porque les crearía una debilidad estratégica. En el momento que ya tienen bastantes problemas con los Stinger, ya tienen bastantes problemas con los Javelin y tal, pues claro, han empezado a entregar misiles de todo tipo a Ucrania, y yo no sé por dónde han acabado, porque o los han lanzado todos como si no costase, o alguien se los ha mangado. Porque es que están todo el día lanzando misiles de Stinger. Me acuerdo que salía uno y llevaba como 2 así arrastrando, ¿no? Como el que acaba de mangar chorizos ahí en una cabaña, ¿no? Y decías tú, ¿pero esto qué es? Si es que esto no puede ser, si es que parece la banda de Pancho Villa, macho. Porque es que daba la sensación de que como tenían tanto material, lo tiraban como, mira, pasa por ahí un pájaro, y se le tiraban, ¿sabes? Y tú decías, esto no puede acabar bien, porque tiene que haber un gasto contenido. Hay que lanzar los misiles a cosas que valgan la pena. No puedes lanzar un misil Stinger que te vale 100.000 euros o los que te valga pues a un dron que vale 1.500 euros. Es que no puede ser, por eso mismo que estamos hablando. Y eso está pasando mucho, y ese es el problema principal que tiene este tipo de cosas Ucrania, que se está desgastando intentando seguir el ritmo ruso, y es imposible que lo siga, es imposible. Hay datos por todos lados de las producciones que está habiendo de todo tipo, de artillería, sobre todo la que generalmente sale a la palestra, ¿no? Es que no hay color. Es que este año Rusia hablaban de producciones de más de 4 millones de proyectiles de 152 milímetros. 4 millones y pico. Y la OTAN entera, aumentando producciones, iba a llegar a 1,3 millones. Claro, y decías tú, ¿qué se nota esto? Pues esto se nota en que es imposible que Ucrania siga ni siquiera de cerca ni la sombra del ritmo de ataques rusos de todo tipo. Entonces, al no poder seguir esos ritmos, al tener enfrente a alguien que te está lanzando, como salía el otro día en el New York Times, salía un tío, un comandante de estos de por ahí ucraniano, no me acuerdo dónde era, la 47 brigada, me parece que era, salía hablando y decía al hombre con una quemada de la hostia al tío, al periodista de Estados Unidos, que cómo sería para que lo diga el de New York Times, ¿no? Bueno, pues salía y tal y decía, si es que macho, si es que le damos nosotros un golpe y ellos nos devuelven 10, por ser muy gráfico el hombre al expresarse, ¿no? Y tú dices, claro, pero es que hay alguien que no se dé cuenta de qué significa esto, de qué significa que alguien te esté dando 6, 7, 8, 10 veces lo que tú estás dando, es que hay algo que mirar. Entonces, es que no hay nada que mirar. Y eso pasa con las FAT. Las FAT es imposible. Las defensas que pueden enfrentar las FAT, las bombas FAT con kit UMPK, siempre lo remarco porque, ¿cuáles son? Generalmente lo que se llaman las VSORAS. VSORAS son las siglas de defensa aérea de muy corto alcance. Podríamos hablar, por ejemplo, de los misiles Stinger, porque son o los siglas rusos, o los que quieras, o los Bron, porque de esos hay 450.000. Bueno, esos son las VSORAS. Entonces, esos son los que están, digamos, pues defendiendo un almacén, defendiendo un batallón que se ha desplegado, pues así, ¿no? Luego están las SORAS, que son un poco más elevadas de cobertura, por ejemplo, las TOR, por ejemplo, eso es una SORA, ¿no? Las PANSIR, eso es una SORA, y otras que hay lo mismo, 450.000 de la OTAN y de que no sea de la OTAN. Entonces, esas son las que generalmente enfrentan este tipo de municiones. No enfrentan las plataformas. Las plataformas como lanzan, lo que hemos hablado, más allá de las coberturas por este alcance que les da el kit UMPK, lo que hace, lo que complica para la defensa es que al no poder enfrentar el avión, tienen que enfrentar las municiones que le llegan. ¿Qué pasa? Que las municiones que le llegan, por esto que hemos hablado antes, de que no tienen firma de calor, y por esto de que tienen un bajo eco radar, un Pansir, un Tor o similares, o un IGLA no puede enganchar una bomba FAT con kit UMPK. ¿Por qué? Porque se guía por calor. Entonces esos como si no estuviesen. Da igual que tengas 50
5000 que no van a poder hacer nada porque simplemente el sensor no va a poder enganchar la bomba. Salvo que tenga propulsión, que en este caso no la tiene. Las VSORA, Pansir, Skyder, Thor, todas esas se guían generalmente por un ecoradar. Lo que se encuentran es que es tan bajo el ecoradar de una bomba FAT como 15 MPK que prácticamente se la encuentran de frente a pocos kilómetros y no tienen tiempo de reaccionar, o incluso, como es tan corta su cobertura contra este tipo de municiones, ni siquiera pueden llegar a alcanzarla. Porque imaginemos que tienen 20 kilómetros de alcance y están protegiendo un almacén aquí, pero esta bomba va dirigida contra una posición ucraniana que está a 16 kilómetros de donde está el Pansir. No lo puede alcanzar, porque a esa distancia ese ecoradar no es suficiente para que lo enganche. Entonces, a tomar por saco, a mirar a ver dónde cae. Y eso es así. Pasa también mucho, por ejemplo, con los Atacams y todos estos sistemas, los Iskander, sistemas que la gente muchas veces habla de ellos y no se da cuenta que las cosas no son tan sencillas. Muchas veces las coberturas vienen marcadas por la firma que tenga lo que tienes que derribar. Y una bomba tiene el problema de que tiene firmas muy bajas. Entonces, si un Pansir, supongamos, tiene 20 kilómetros de cobertura, no significa que a 20 kilómetros de distancia puede derribar una bomba. Podrá derribar un avión grande a 20 kilómetros de distancia, porque tiene un ecoradar grande o una firma grande y tal, ¿no? Lo mismo con los Pansir, con los Patriot, o con los S-300 o con los S-400. Tú ves ahí, yo que lo hago mucho, coges un mapa y haces un círculo con la cobertura teórica de un Pansir, y dices, joder, macho, qué pasada, ¿no? Si cubre hasta Valladolid, ¿no? Y dices, ya, hombre, pero que no es así, que luego está el horizonte radar, y luego están las montañas, luego están 50.000 cosas que hacen que ese Pansir, ese S400, ese Patriot, en realidad, dependiendo de lo que sea lo que llega, pues a lo mejor te lo detecta a 20 kilómetros y no a 400. Por ejemplo, en el momento que se hablan de coberturas defensivas, una cobertura defensiva de una S400, máximo, pues 400 kilómetros, ¿no? Más o menos esto también viene a ser como de las bombas, ¿no? Tienes ahí 400, más o menos, ¿eh? S300 más o menos, y así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando se enfrenta a un avión, pongamos un AWACS, por ejemplo, que ahora que está un poco de moda porque Suecia va a dar dos que habrá que verlo, a Ucrania, pues, ¿qué pasa? Que te los va a poner por ahí, supongamos, volando por qué, vamos a decir, ¿no? Claro, en teoría eso sí lo detecta un S-400 a máximo alcance y lo podría derribar a máximo alcance. ¿Por qué? Porque es un avión de la hostia grande, tiene una firma radar de la rehostia, encima emite, al emitir se detecta a un poco más allá de su alcance radar. Por ejemplo, si el AWACS tiene 400 kilómetros, lo pueden detectar los sistemas pasivos de detección electrónica a unos 425, con lo que detectas más allá de donde él detecta. Pero bueno, no quiero enrollarme por ahí. La cosa es que coges y dices, bien, ese avión a máxima distancia sí se puede, pero tú pones un F-16 que te puede bajar a 10 metros cuadrados de RCS, de corrada, y ese ya no te detecta a 400. A lo mejor te detecta a 300, pero a lo mejor te detecta a 300 y te le engancha a 150. ¿Entiendes? Y eso volando muy alto y a 50.000 cosas favorables. Si encima baja mucho la altura de vuelo y hace lo que normalmente haría para intentar evitar la detección, pues todo eso se reduce muchísimo. Entonces ya llegamos al capítulo fundamental de las detecciones de las coberturas defensivas, y es que los misiles balísticos, cohetes, misiles, Atacams, por ejemplo, Iskander, Kinsal en su categoría, todos esos sistemas, las coberturas defensivas, ya sea un Patriot o ya sea un S-300 o un S-400, se reducen una barbaridad. Entonces, tú, lo que hablamos, igual hemos dibujado una sombra sobre un mapa mostrando las coberturas máximas de estos sistemas y dices, joder, este defiende quién, mira, joder, llega hasta no sé dónde, ¿no? O le pongo aquí y entra mi cobertura hasta Bolognese y tal, ¿no? Y dices tú, ya, hombre, luego es de tan sencillo, no es así, hombre. ¿Por qué? Porque los sistemas balísticos tienen sus peculiaridades. Una de ellas es que son blancos, aunque no parezca, muy sencillos. Porque es muy fácil calcular su trayectoria, porque es como si tiras una piedra, un misil balístico. La tiras para arriba, cae, y luego cae y no se va a ir para ningún lado. Va a caer con esa trayectoria. Entonces eso es fácil de calcular, fácil de determinar y fácil de derribar en las condiciones adecuadas. Pero se reduce tanto la distancia a tu cobertura defensiva que no puedes prácticamente abarcar lo que necesitas para proteger, por ejemplo, una ciudad como Madrid o lo que sea, ¿no? Y eso hace
que muchas veces se pueda burlar las coberturas o se puedan saturar lanzando determinada cantidad de misiles, que igual parecen pocas, pero para saturar la defensa en el capítulo balístico, con 10 a lo mejor es suficiente.